Muy buenas tardes a todos y gracias por estar aquí a uno de los nuevos para webinar organizados por la Sociedad Española de Parasitología, el cual el tema de hoy trata sobre los avances en el manejo de la diofilariosis y su visión One Health. Lo primero de todo es de deciros que perdonar por la inconveniente de la semana pasada, pero debido al apagón que sucedió en España, bueno, pues en Salamanca recuperamos la luz a eso de las 3:30, 4, pero en el resto de provincias pues fue un poco más complicado. Entonces, bueno, por ese motivo decidimos suspenderlo y reiniciarlo este, este día. Bueno, contamos con la presencia de tres ponentes. En primer lugar, tenemos al catedrático José Alberto Montoya Alonso, que es catedrático de Medicina Interna y Cardiología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En segundo lugar, tenemos a la doctora Elena Carretón Gómez, que es profesora titular de Medicina Interna y Cardiología, también de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y en tercer lugar, tendremos a Iván Rodríguez Escolar, que es miembro del Centro de Investigación de Dinación Rural de la Universidad de Salamanca y miembro del Grupo de Investigación de Enfermedades Zoonóticas y una sola salud, también de la Universidad de Salamanca. Bueno, pues lo que vamos a hacer esta tarde es os van a dar unas pequeñas pinceladas de los últimos avances que hay, los últimos estudios que hay alrededor de esta enfermedad grave en animales, principalmente en perros, y también desde el punto de vista zoonósico muy importante desde el punto de No vista oigo humano. nada. Eh, Vamos a dar paso en primer lugar al doctor José Alberto Montaña Alonso, cuyo título de la ponencia versa sobre los aspectos zoonósicos de la dirofilariasis. Así que, Alberto, cuando quieras, No escuchamos. oigo nada. Debe ser mi ordenador porque están hablando y yo no oigo nada. A ver, espera. ¿Cómo les pasa? Bueno, buenas tardes. Tenemos muy poco tiempo. Vamos a dejar de solo agradecer que me hayan invitado a hablar unos minutos sobre este proceso sobre esta enfermedad, la que estamos trabajando últimamente, sobre todo los aspectos zoonósicos de la misma, que tienen pues bastante interés y que tenemos una obligación sanitaria One Health de educar en esta materia. Como saben ustedes, la Dirofilaria es un nematodo, es un gusano. Y este gusano afecta también al hombre, afecta fundamentalmente a los perros o principalmente a los perros y otros carnívoros salvajes y accidentalmente, ocasionalmente, afecta también al gato y también al hombre y por tanto es una zoonosis. Esto es importante. El método de transmisión es siempre desde el perro como hospedador principal del perro a través de un mosquito contagia al gato y también del perro a través de un mosquito contagia al hombre. Aunque es posible el contagio entre el gato y el perro, perdón, entre el gato y el hombre, pero normalmente es muy difícil que se produzca, puesto que son especies, insisto, hospedadores ocasionales y difícilmente producen microfilaremia. La relación entre humanos enfermos y el perro está demostrada desde hace mucho tiempo y los últimos trabajos, como este que les pongo acá, siguen demostrando, siguen incidiendo que donde hay perros enfermos, hay gatos enfermos y por lo tanto hay humanos enfermos. Que luego se han diagnosticado o que se han visto tanto por los veterinarios como los médicos es otra cuestión que sería importante debatir en algún foro. El ciclo de la dirofilariosis humana es, insisto, muy parecido al del gato, puesto que son hospedadores ocasionales y a través de un mosquito que toma el larvas 1 de un animal enfermo, pues pasa larvas 3 tanto al hombre como al gato, las puede pasar y los sistemas inmunológicos de estas especies se defienden bastante bien contra la filaria, pero ocasionalmente puede aparecer la enfermedad. El hombre no tiene microfilaremia normalmente porque ataca a las formas larvarias y no dejan que se desarrollen formas adultas o enquista las formas más maduras y impide que esto ocurra. Sin embargo, pues se han descrito varios casos, por ejemplo, un hombre polaco, que tenía repens con los úteros llenos de microfilaria, era un caso de microfilaremia en humana. Hay muy pocos casos descritos, menos de 50 en la literatura sobre humanos con microfilaremia. Casi siempre han sido por repens y solo un caso ha sido descrito de microfilaremia de imitis. Por tanto, el riesgo sanitario de contagio de los humanos es prácticamente inexistente.
La dirofilariosis humana se ha clasificado tradicionalmente en dirofilariosis pulmonar, que es la que produce la dirofilaria imitis, y la dirofilariosis subcutánea u ocular humana, que es la que está producida por Dirofilaria repens. Tengan en cuenta que Dirofilaria imitis produce una grave enfermedad en los perros que es mortal o que puede ser mortal. Sin embargo, repens es más lábil, no produce una enfermedad mortal, pero puede tener unas localizaciones que son anatómicamente de riesgo o peligrosas. Esta es la localización que hay sobre la dirofilaria en humana, y fíjense ustedes que la localización no solo es en el pulmón y en las zonas subcutáneas oculares, sino que está localizada prácticamente en todo el cuerpo y en todos los órganos. Hay una mayoría de mujeres y esto ocurre porque hay una mayoría de casos infectados por repens, y dentro de repens afecta mayoritariamente a las mujeres. Eso sería la explicación. Si hablamos de los gusanos, tenemos dos tipos. La Dirofilaria imitis es que se llama gusano del corazón, Heart Disease. Realmente debería ser gusano del corazón y del pulmón, o del pulmón y del corazón, porque el corazón es destino final en el perro, y antes de llegar al corazón produce una grave e irreversible lesión pulmonar en los perros, en los hospedadores. Por tanto, sería más conveniente cambiar la denominación. Lo hemos propuesto alguna vez, a ver si lo podemos conseguir, que sea gusano del pulmón y del corazón. Insisto, esta imitis en el perro produce, en infestaciones graves, produce la muerte del animal. En el hombre, el imitis lo que hace es producir unos nódulos, fundamentalmente unos nódulos que son unos nódulos subpleurales habitualmente, y que afectan al pulmón derecho, como tienen localizado en esta imagen de tomografía. Nódulos calcificados subpleurales y que afectan a pulmón derecho. Eso es lo más frecuente. Eso no quiere decir que no se localicen en otras zonas, como vamos a repasar. Repens, sin embargo, tiene una localización en el perro, una localización subcutánea. Ven aquí en esta ecografía cómo aparece una nodulación con gusanos repen en forma de líneas paralelas que se mueven. Eso se llama baile de las dirofilarias, y en el perro produce una nodulación con un contenido caseoso, no es purulento, es más bien caseoso, y es fácil de extraer los gusanos de repens. Los gusanos de repens son más finos que los de imitis y más lábiles, más frágiles, digamos, más fáciles de combatir. Repens, esta es otra localización también. Esta es un vídeo del profesor Benco, del doctor Benco, italiano, que se publicó en la ESDA. Y como ven ustedes, pues igual, una localización de un nódulo, y con una palomilla, con una simple aguja, sale este líquido y podemos extraer las dirofilarias repens. Ahí estaría el gusano. Insisto, es más finito que imitis y un poquito más corto. Bueno, en el hombre, pues este es un caso del 2019, un polaco de 28 años que tenía una bursitis en el codo, y dentro de esa bursitis, dentro de ese nódulo, tenía repens, que luego fue diagnosticado. Por tanto, esta sería una similitud entre lo que ocurre en el hombre y lo que ocurre en el perro en cuanto a repens. Epidemiológicamente, desde el 2010, la dirofilariosis fue declarada por las autoridades sanitarias europeas como una zoonosis emergente, y en la actualidad ya no es una zoonosis emergente, ya 14 años después, es una zoonosis que está en crecimiento. ¿De acuerdo? Cada vez se diagnostican más casos de dirofilariosis, tanto en los animales como en humana. Por tanto, es una zoonosis en crecimiento. Este es el mapa, que sería un esquema del mapa mundial de reparto de la dirofilariosis en el perro. Y este sería el mapa publicado en el mapa publicado en el 21 de la dirofilariosis humana.
vean que los mapas son absolutamente superponibles. En los sitios donde está establecida la dirofilariosis canina, que es prácticamente en todo el mundo, está establecida o está diagnosticada la dirofilariosis humana. Queda el hueco, lógicamente, de África, pero no es que no haya dirofilariosis en África, la hay, claro que la hay, y en unas proporciones elevadas, pero hay otras enfermedades a las que se presta más atención y no tanto a dirofilariosis, aunque han salido unos trabajos recientes de varias zonas africanas donde se describe epidemiológicamente muy bien la enfermedad. Otra cosa importante es un trabajo que salió hace relativamente poco, que dijo que hay un incremento del riesgo de esta enfermedad en el Mediterráneo, y esto se comprueba con casos que ahora aparecen continuamente en toda la costa italiana y costa griega. Por ejemplo, casos que han aparecido en Barcelona. Estos casos aparecieron en Barcelona, aparecieron después de una publicación que hicimos nosotros de dirofilariosis canina. Y en este trabajo pues, se recoge la alerta que dicen los médicos. Habíamos sido avisados por los veterinarios que había dirofilariosis y no habíamos hecho nada, y aparecieron 2 casos en Barcelona, además en Barcelona capital, en distritos relativamente cercanos. Hay también otro caso relativamente reciente en Castellón de un hombre que tenía un dolor ocular, y dentro de ese dolor ocular pues tenía dirofilaria repen subconjuntival, que es una localización también muy frecuente. Han aparecido recientemente casos en humanos en Málaga este mismo verano, han aparecido casos en Ibiza, han aparecido casos en Formentera. Por tanto, es verdad que este riesgo de aparición de enfermedad en el Mediterráneo es completamente cierto, y cada día se están describiendo nuevos casos. Repasamos lo que hemos dicho: Dirofilaria imitis, gusano del corazón en el perro. En el hombre produce un nódulo parasitario pulmonar, como ven aquí en esta radiografía, aparece una nodulación. Esta nodulación es confundida con cáncer muchísimas veces, y en cualquier caso esta nodulación requiere que se haga una biopsia pulmonar. Lógicamente, una biopsia pulmonar no es quitar solo el nódulo, sino que se abren unos grandes márgenes de confianza alrededor de la nodulación, y pues por esta nodulación pues puede ocurrir que te tenga que extraer o extirpar una gran parte, un gran trozo de pulmón, con lo que eso conlleva. En humano se ve muy bien. Este es un caso nuestro de Gran Canaria, un caso por tomografía, como ven, como he dicho antes, son nódulos que afectan al pulmón derecho y de una forma subpleural. Estos nódulos, una vez que se extirpan, pues sería esta zona limpio, que son nódulos de deimitis que están calcificados. Insisto, no produce la muerte del paciente, pero es una enfermedad, un proceso grave que significa una operación torácica importante con un gasto y una molestia y un inconveniente para el paciente tremendamente amplio. También en el perro, imitis puede aparecer en el ojo. Esto es un vídeo de oftalmólogos italianos del 2021. Como ven, imitis está bailando en la cámara anterior, en una pareja de gusanos bailando en cámara anterior. Y imitis ha sido también descrita en el hombre. Este es un brasileiro que tenía dirofilaria imitis dentro de su cámara anterior. ¿Es un problema eliminar estas imitis? No, no es problema. Para el oftalmólogo no es problema sacar las imitis de la cámara anterior. El problema es que los productos de excreción, secreción y las volvaquias producen una uveitis, ¿de acuerdo? Una uveitis que puede ser irreversible y que o puede ser irreversible en muchas ocasiones en los pacientes, y que les termina produciendo ceguera, tanto en el perro como en los humanos. Por tanto, si bien la imitis no es mortal, produce un gravísimo problema, que es la pérdida del globo ocular del afectado. En muchas ocasiones, insisto, por una uveitis irreversible, consecuencia de los productos de excreción y a la volvaquia. En tercer lugar, una cosa importante que estamos trabajando en este momento es que la relación que tiene dirofilaria imitis con la atopia, o con lo que es el complejo atópico que incluye el asma, la rinitis y la atopia dérmica propiamente dicha en humanos.
Hicimos un primer trabajo sobre 250 prácticamente propietarios con un 30% de alérgicos y vimos que estos alérgicos, el 30% de los alérgicos, tenían un perro positivo, vivían con un perro que era positivo a dirofilariosis y solo un 11% de los no alérgicos tenían un perro positivo. Se ha visto que hay una relación directa, significativa, entre tener un perro positivo en casa y tener anticuerpos de imitis o reacciones alérgicas. En este mismo estudio vimos que los seropositivos a las IgG de imitis tenían las IgG totales elevadas, que es la base del diagnóstico de los alérgicos, solo el 8% los seronegativos. Y de estos que tenían las IgG elevadas, el 50% tenía IgG específicas de imitis. Y ningún caso de los seronegativos, o sea, de los que no eran seropositivos a IgE de imitis, tenían IgGs de imitis, tenían IgGs de imitis. Por tanto, hay una correlación y que tenemos que valorar la causalidad. Este es un mapa que hicimos nosotros a su izquierda, un mapa de Lodira filariosis canina en España, y a la derecha tienen ustedes el mapa que han elaborado los médicos, los alergólogos, de la prevalencia de asma, rinitis y dermatitis atópica. Como pueden ustedes ver, los mapas son absolutamente superponibles, o sea, en las zonas calientes de dirofilariosis canina hay una alta prevalencia de procesos atópicos. En este mismo año hemos iniciado otro estudio donde en 125 atópicos de la isla de Gran Canaria, con las IgEs absolutamente elevadas, más del 5% eran positivos a IgG de imitis y Wolbachia, 11% a IgEs y 4% a IgEs más IgGs. Por tanto, en este estudio vemos que de 125 atópicos, casi el 21% están relacionados con Dilophilaria imitis. Y todos estos pacientes presentaban rinitis o asma. Ninguno fue positivo a Tosocaracanis, que es otra de los parásitos que probamos. Esto es súper importante, estamos investigando aquí estas relaciones de IgE, pero estos casos son ya bastante concluyentes para relacionar a imitis con los casos atópicos humanos. En cuanto a la repens canina, hemos visto que podemos ver por ecografía el baile de las filarias y tienen estos bultos o estos nódulos en los que predominan podemos extraer las imitis. En el hombre, fíjense en este caso, es de un ucraniano, fíjense que tenía un nódulo subcutáneo a nivel temporal donde están los gusanos de repens. Esto no es mortal, pero es francamente desagradable que esto ocurra así, ¿no? En Ucrania, además, el porcentaje de humanos infestados es muy alto, bastante alto. Tienen otros problemas graves, pero el problema de la repens es importante. También repens puede coger otras localizaciones más, digamos, extremistas, como puede ser el escroto, como puede ser la base del pene, ¿de acuerdo? Esto corresponde a dos rusos y esto es la imagen del escroto, donde pueden ver, la imagen ecográfica del escroto, donde pueden ver las repens que están bailando. Repens también se localiza en los párpados, ¿de acuerdo? Tiene una localización en los párpados y además migra en esos párpados o subconjuntivalmente. Son localizaciones también frecuentes en humana. Lo que hemos dicho antes, la localización subconjuntival puede dejar alguna lesión en el ojo y la lesión en los párpados es fácil extirpar esas lesiones, pero luego el párpado puede quedar afectado y todos conocemos que la cirugía de párpados es complicada y puede producir deformaciones y lesiones estéticas importantes. También aparece a nivel subconjuntival, como ven aquí. Pueden ver los gusanos moviéndose. Insisto, es fácil de extraer de ahí, pero puede quedar lesiones debido a los productos de excreción, lesiones, alteraciones de cicatrización y otras lesiones conjuntivales que pueden comprometer la estética y la visión del paciente.
Este es un último caso de una húngara que tenía en su párpado tenía repens que se migraba, y esa migración, como pueden ver en la resonancia, llegaba hasta el cerebro, ¿de acuerdo? A partir de los senos. Y si bien, insisto, repens no es mortal, pero puede tener unas localizaciones que pueden producir, pues, por ejemplo, unas meningoencefalitis que pueden ser muy graves para el paciente. Bueno, pues en conclusión, es una zoonosis creciente y creciente porque es progresivamente, tiene mayor número de enfermos. La dirofilariosis visceral es rara, pero las localizaciones pueden producir enfermedades graves. Hay una relación clarísima de la imitis con la atopia y es necesario un conocimiento médico de la enfermedad y preventivo de la enfermedad en los perros, ¿de acuerdo? Que son los transmisores principales. Y un conocimiento médico a través del sistema One Health para poder diagnosticar estos procesos. Pues básicamente eso era todo. Muchísimas gracias. Hay muchas más cosas que decir, pero el tiempo nos come, y un poco lo que quería es dar una visión de conjunto y alertar sobre este problema que tenemos encima. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Rodrigo, por haberme invitado. Pues muchísimas gracias, Alberto, por el speech, por la charla que hemos escuchado. Yo no sé si es el momento, como Alberto tiene ligeramente prisa porque tiene que asistir a una sesión en el colegio de la Real Academia de Veterinaria de España en Madrid, y tiene que irse. No sé si alguien de la sala podría ahora mismo plantear alguna pregunta, o si quieres la recogemos y luego al final de ellas pues intentamos resolverla Vale, nosotros. No como quiera. sé, Perfecto. no sé si la gente puede ahora recibir las preguntas, o como a lo mejor cree más pertinente recogerlas después. Sí, Como vale, y luego me lo pasan. Muy eso. bien, pues muchas Perfecto. gracias, que les vaya muy bien, que sea muy provechosa la sesión. Luego oiré la parte que falta. Vale. Buenas tardes, gracias. Muchísimas gracias, Alberto, a ti. Vale, pues en segundo lugar vamos a poder escuchar a la doctora Elena Carretón Gómez con la charla titulada Novedades en el estudio serológico de la fisiopatología de la dirofilariasis animal. Con lo cual, Elena, cuando quieras, será un placer escucharte. Elena, al micro. Ahora, que se me Ahora, escapaba el micro, ahora. eso es. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y bueno, pues vamos a hacer un breve resumen y actualización de lo que son estudios serológicos que se hacen en la fisiopatología de la dirofilariasis animal en perros y en gatos, a nivel clínico veterinario. Vale, vamos a estudiar a nivel fisiopatológico el tema serológico. Lo que estudian son los biomarcadores, diferentes biomarcadores que son parámetros serológicos que se hacen desde un estudio, desde bueno, de una medición desde un punto de vista objetivo. Son indicadores de procesos patológicos, nos van a indicar presencia de procesos patológicos, también son muy útiles a la hora de evaluar la respuesta a un tratamiento, y también monitorizan la evolución de una enfermedad. En medicina humana, los biomarcadores serológicos se llevan utilizando desde mediados de los años 70 y sobre todo de los años 80 de la pasada década, con muy con muy buena utilidad. Los biomarcadores serológicos, la utilidad que tienen digamos la ventaja que tienen es que son muy fáciles de obtener, no son nada invasivos, sino que simplemente lo que hay que hacer es obtener una gotita de sangre, ¿vale? Simplemente es una gotita de sangre, es muy sencillo de obtener, y además son marcadores objetivos desde el punto de vista que marcan un número, un valor, y a partir de ese valor se interpreta. Y entonces son muy fáciles de interpretar, ¿vale? Si salen por fuera de los rangos de referencia, pues mal, y si están dentro del rango de referencia, pues bien. No, luego ya pues, con sus matices, pero en principio son fáciles de interpretar, lo que le da un valor añadido. En medicina veterinaria cardiorrespiratoria, pues los biomarcadores también tienen una gran utilidad. Se utilizan a la hora de ayudar en el diagnóstico de patologías cardiorrespiratorias en sus fases tempranas, en sus fases iniciales o en sus fases asintomáticas.
También cuando existen casos dudosos o patologías que son difíciles de diagnosticar, como por ejemplo las miocarditis, que no hay otra forma de diagnosticarlas. También a la hora de monitorizar la evolución de una patología y también monitorizar el tratamiento, lo mismo que se hace en medicina humana, y también tienen un valor pronóstico a la hora de emitir un pronóstico sobre una enfermedad. Cuando estamos hablando de la dirofilariosis canina, los puntos fisiopatológicos, las alteraciones fisiopatológicas que se producen principales o más llamativas en los perros son la formación de una endoarteritis a nivel de las arterias pulmonares, una endoarteritis pulmonar proliferativa. También se produce tromboembolismos pulmonares producidas por la muerte de los parásitos, hipertensión pulmonar provocada tanto por la endoarteritis pulmonar como por los tromboembolismos pulmonares, y también una insuficiencia cardíaca que está producida por todo lo anterior. Entonces, teniendo en cuenta estas alteraciones fisiopatológicas que se producen en perros con dirofilariosis canina, pues se han realizado estudios de diferentes biomarcadores seriológicos para ver hasta qué punto pueden ser útiles a la hora de determinar, valorar y cuantificar este tipo de alteraciones en perros. Uno de ellos es la troponina 1 o la troponina I. La troponina 1, la troponina I, es una proteína estructural que se encuentra dentro del miocardio, dentro de las células del miocardio, que cuando las células miocárdicas tienen un problema de hipoxia o un problema de necrosis, se produce un aumento de la permeabilidad de las células de manera que las troponinas se liberan a sangre. Y ahí es donde nosotros podemos medirlas. Y en el momento que hay liberación de troponinas a sangre, hay un aumento de su presencia serológica y por lo tanto hay valores considerados patológicos, lo que significa que hay un problema cardíaco. ¿Vale? Por lo tanto, aumento de troponina I serológica nos está indicando que ese animal está sufriendo hipoxia cardíaca o necrosis cardíaca a nivel del miocardio. Diferentes estudios han demostrado que perros con filaria tienen elevaciones de los valores de troponina I. Por lo tanto, los perros con filaria sufren daño a nivel miocárdico en diferentes niveles. Por ejemplo, los perros con microfilarias se ha visto que sus valores de troponina I están más elevados. No se sabe muy bien por qué, sino que hay que ahondar más en los estudios. Pero sí que es verdad que perros con microfilarias, sus niveles de troponina se incrementan. También se ha visto su utilidad a nivel pronóstico o posible utilidad a nivel pronóstico. Se han medido los niveles de troponina en perros a lo largo del tratamiento adulticida, una vez que se empiezan a eliminar parásitos en los perros infectados, y se ha visto que aquellos perros que al principio del tratamiento tenían los valores de troponina dentro de los parámetros normales, todo el tratamiento permanecieron dentro de los parámetros normales. Sin embargo, aquellos perros que al principio del tratamiento sus valores de troponina estaban por encima de los rangos de referencia, durante todo el tratamiento esos valores de troponina han permanecido fuera de los valores de referencia, incluso al final del tratamiento todavía estaban fuera del valor de referencia. ¿Qué significa esto? Que ese perro posiblemente tenga un daño cardíaco permanente, crónico, que requiera de un posterior tratamiento, un seguimiento y posiblemente de una peor calidad de vida. Por lo tanto, es posible que la troponina I también tenga un importante o un interesante valor a nivel pronóstico. También se ha visto útiles estos biomarcadores a la hora de categorizar los perros para evaluar la gravedad de la enfermedad. La dirofilariosis en los perros se categoriza en cuatro grupos, ¿no? El grupo 1, que son los perros que son asintomáticos, que no tienen ninguna alteración, ningún cambio de ningún tipo. Los de grupo 2, que son perros con sintomatología muy leve y cambios fisiopatológicos muy leves. Luego están los perros grupo 3, que ya son perros que están graves, que tienen una enfermedad avanzada, y los del grupo 4, que son perros que tienen el denominado síndrome de la vena cava, que ya son perros denominados terminales. Y entonces se ha visto que las troponinas permanecen en valores normales en los perros grupo 1 y 2, sin embargo ya está alterada en los perros 3 y sobre todo en los perros del grupo 4. La mioglobina también es una proteína estructural y también se encuentra dentro de los miocardiocitos, y también se ha visto que se encuentra alterada en los perros con dirofilariosis.
Por lo tanto, pues también ha resultado ser un marcador interesante. El problema que tiene la mioglobina es que no es específico de miocardio, sino que también se eleva cuando se produce hipoxia o necrosis en otros órganos, en otras estructuras musculares, a nivel del músculo esquelético. Entonces, se puede elevar la mioglobina en sangre, no necesariamente cuando hay problemas a nivel de miocardio. Sin embargo, es un marcador muy útil porque cuando se producen daños a nivel del miocardio es el biomarcador que se libera más rápido, el más pronto, el más fugaz, y es muy útil en medicina humana a la hora de diagnosticar un infarto agudo de miocardio, porque es el marcador que primero se detecta, que más rápido se detecta. Filaria, en perros con dirofilariosis también se ha detectado elevaciones de mioglobina, incluso se han hecho estudios de inmunohistoquímica, como se ven aquí en estas diapositivas, que se ha visto que efectivamente en aquellas zonas de miocardio, de cortes miocárdicos de perro, donde se han visto pérdidas de mioglobina, que coinciden con cortes histológicos donde se ha visto zonas de necrosis de este órgano. Luego tenemos el NT-proBNP. Este es otro marcador cardíaco, sin embargo, este marcador es diferente, no es un marcador de integridad, sino que es un marcador de estrés cardíaco, que significa que cuando el ventrículo está muy estirado, muy tenso, muy dilatado, ese estrés a nivel del miocardio, a nivel de la pared cardíaca, produce una liberación del proBNP, es una prohormona, y esa prohormona va a activar mecanismos fisiológicos con el objetivo de intentar disminuir ese estrés. Producir diuresis, en fin, va a producir una serie de mecanismos intentando disminuir ese estrés a nivel de la pared a nivel de la pared del miocardio. Entonces, uno de los derivados del proBNP es el NT-proBNP, que es un biomarcador bastante estable en sangre y por eso es el que se mide. Y entonces se ha visto que en los perros con filaria ese biomarcador también está elevado en los perros que están en categoría 3 y en categoría 4, es decir, presentan estrés miocárdico y alteración miocárdica. También hay varios estudios que han visto que este biomarcador está elevado en perros, en general en perros que tienen hipertensión pulmonar y tromboembolismo pulmonar, y además que también es un biomarcador que tiene un importante valor pronóstico en medicina veterinaria en general. Por lo tanto, se estudió en dirofilariosis canina, se ha hecho un estudio en dirofilariosis canina y se ha visto que efectivamente perros con filaria y con hipertensión pulmonar tienen elevaciones de este biomarcador. Y además se ha visto que a lo largo del tratamiento adulticida, que se ve esa gráfica que tenemos aquí, se ha visto cómo a lo largo de todo el tratamiento adulticida, aquellos perros que tenían hipertensión pulmonar tienen este biomarcador muy elevado y además esas elevaciones persisten a lo largo de todo el tratamiento adulticida. Sabemos que los perros con filaria y con hipertensión pulmonar, esa hipertensión pulmonar que está provocada por la presencia de endoarteritis, una vez que eliminamos los gusanos, como la endoarteritis no se revierte, es decir, esa arteria pulmonar que ha sido dañada por los parásitos no vuelve a su estado original, como esa arteria pulmonar ha quedado dañada, produce hipertensión pulmonar y esa hipertensión pulmonar, por lo tanto, no se revierte una vez que hemos eliminado los parásitos. Y esto se ha visto reflejado también en este estudio, en el NT-proBNP, como a lo largo del tratamiento adulticida, a pesar de que eliminamos los gusanos, la hipertensión pulmonar persiste y por lo tanto también persisten los niveles elevados de este biomarcador. El dímero D es un marcador serológico de tromboembolismo o de alteraciones en la coagulación. Es un derivado de la formación de un coágulo estable. Cuando se forma un coágulo estable, la degradación posterior que se produce de ese coágulo, uno de los productos finales de esa degradación es el dímero D. Entonces, diversos estudios han visto que entre el 40 y el 50% de los perros con dirofilariosis presentan elevaciones patológicas de este biomarcador. Esto es muy interesante porque el tromboembolismo pulmonar es una de las causas principales de muerte en perros con dirofilariosis, de muerte aguda, de muerte súbita.
El dímero D también se hicieron estudios para valorar cómo serviría a la hora de ayudar a determinar la severidad o la gravedad del estado del paciente, y se vio que en los perros en estadio 1 y 2 ninguno de los perros estudiados presentaban elevaciones del dímero D. Sin embargo, el 40% de los perros en estadio 3 presentaban elevaciones patológicas de este biomarcador, y el 100% de los perros que presentaban un síndrome de la vena cava presentaban elevaciones patológicas del dímero D, y además valores muy altos, mucho más altos que en el grupo anterior. Por lo tanto, también se ha visto pues, que es un marcador muy útil para estadiar o estratificar la gravedad. El dímero D también es muy útil a la hora de monitorizar el tratamiento adulticida. Durante el tratamiento adulticida, el principal riesgo con el que nos encontramos los veterinarios es la formación de tromboembolismos, porque cuando eliminamos los gusanos caen al pulmón y van a formar tromboembolismos pulmonares de mayor o menor gravedad, pero se van a formar diversos tromboembolismos pulmonares. Y hasta ahora pues no había ninguna forma de monitorizarla, salvo con el uso de diagnóstico por imagen, que tiene bastantes limitaciones. Con el dímero D se ha visto que aquellos perros que presentan baja carga parasitaria, es decir, que tienen pocos parásitos observados ecográficamente en las arterias pulmonares, las elevaciones de dímero D, una vez empezado el tratamiento y tras la primera inyección, se presentaron durante las primeras semanas tras la primera inyección, y ya posteriormente, a lo largo del tratamiento, el riesgo de tromboembolismo parecía ser muy bajo o disminuir mucho. Sin embargo, en aquellos perros que presentaban elevada carga parasitaria, muchos parásitos que se veían ecográficamente en las arterias pulmonares, se veía cómo las alteraciones patológicas de este biomarcador permanecían altas a lo largo de todo el tratamiento, incluso en varias mediciones se presentaban elevaciones en el 100% de los perros estudiados. Por lo tanto, puede ser muy útil la monitorización mediante la medición del dímero D a lo largo del estudio adulticida, ¿vale? Y sobre todo, al final del tratamiento, cuando ya damos de alta al animal, cuando ya teóricamente se va a dar de alta al animal, se ha visto que había un porcentaje, aproximadamente el 30% de los perros con alta carga parasitaria, que todavía presentaban elevaciones de este biomarcador y por lo tanto no eran aptos para ser dados de alta y todavía necesitaban ser monitorizados más tiempo antes de poder ser dados de alta. También se ha monitorizado el uso de dímero D en diferentes protocolos, en diferentes protocolos adulticidas, entre ellos el estudio, la administración o no de corticoterapia, ¿no? La administración de prednisona. Bueno, se ha visto que la administración de prednisona teóricamente puede ser útil a la hora de reducir la formación de tromboembolismos pulmonares. Sin embargo, hay un estudio que indica que quizás su efecto pueda ser quizás todo lo contrario si se administra de manera profiláctica sin ninguna indicación clínica. Es decir, si se le administra prednisona a un perro sin una indicación clínica detrás, sino simplemente de manera protocolaria, es posible que estemos consiguiendo el efecto contrario del que estemos buscando. Y estos son los resultados que indicaba pues, este estudio que se menciona aquí, gracias al estudio del dímero D. Luego las proteínas de fase aguda. Las proteínas de fase aguda lo que hacen son medir respuestas inflamatorias en el organismo. Tenemos los parásitos y luego también tenemos la Wolbachia, y tanto unos como otros también producen una respuesta inflamatoria a nivel del organismo, del hospedador. Entonces se ha visto que las diferentes proteínas de fase aguda responden a la presencia de parásitos, se alteran frente a la presencia de parásitos, ya sea las proteínas de fase aguda que se incrementan como las que disminuyen, y entre ellas quizás la más interesante sea la proteína C reactiva, que es la que mejores resultados ha dado en los diferentes estudios. La proteína C reactiva, entre otras cosas, pues ha demostrado también incrementarse en función de la gravedad de la enfermedad. Cuanto más grave es la patología, mayor es el incremento de la proteína C reactiva.
también en perros con dirofilariosis que además presentaban hipertensión pulmonar. También se ha visto que la proteína C reactiva estaba más aumentada que en aquellos perros con dirofilariosis sin hipertensión pulmonar. Es decir, la hipertensión pulmonar está producida por la endoarteritis a nivel vascular. Cuanto mayor endoarteritis, mayor o más grave va a ser la presencia de hipertensión pulmonar, y eso endoarteritis obviamente va a producir un aumento de la proteína C reactiva. Por lo tanto, se ha visto que esta proteína C reactiva también ayuda a estadiar la presencia de esta endoarteritis y por lo tanto hipertensión pulmonar. Vale. También se ha visto que a lo largo del tratamiento adulticida, una vez vamos eliminando los parásitos y vamos eliminando las proteínas de fase aguda, estas proteínas van regresando a sus valores normales, van recuperando sus valores normales. Sin embargo, al final del tratamiento adulticida todavía no recuperan sus valores fisiológicos o sus valores de referencia. De hecho, hay estudios que incluso llegan a alcanzar 10 meses tras acabar el tratamiento adulticida. Se han medido proteínas C reactiva tras acabar el tratamiento a los 10 meses y se ha visto que todavía en aquellos perros en los que persiste la hipertensión pulmonar, todavía persisten igualmente las alteraciones de la proteína C reactiva, ¿vale? Lo que indica que la endoarteritis, una vez que se ha establecido, persiste, y aunque quitemos los gusanos y aunque eliminemos los parásitos, el daño ya está hecho. Y entonces, bueno, pues aquí por eso es importante siempre persistir en la prevención, ¿vale? No dar la falsa idea de que aunque curemos al perro, eliminamos el problema, porque no es así, no es tan fácil. La endotelina 1 es una proteína que es un potente vasoconstrictor. Cuando se libera endotelina se produce una fuerte constricción, pero además también es una proteína que promueve la proliferación celular, cambios estructurales, remodelación vascular. Y entonces se ha estudiado esta endotelina, esta proteína, y se ha visto que efectivamente en perros con filaria está sobreexpresada, está en valores mucho más elevados, están patológicamente elevados. Y no solo esto, sino que en perros con dirofilariosis, 10 meses después de terminar el tratamiento adulticida, en aquellos en los que persiste la hipertensión pulmonar, también persisten elevaciones de este biomarcador. Bueno, y hasta aquí el tema relacionado con los perros. Cuando hablamos de los biomarcadores en dirofilariosis felina, la patología varía mucho, porque la dirofilariosis felina es eminentemente inflamatoria. En los gatos la dirofilariosis básicamente mueve todo alrededor de la inflamación. Por lo tanto, todos estos marcadores que he mencionado antes, la troponina, la mioglobina, el dímero D, no son útiles o son muy, muy, muy poco útiles. Los diferentes estudios que se han hecho prácticamente mencionan que no sirven para nada o que su utilidad es muy, 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 muy limitada. En dirofilariosis felina, los biomarcadores que realmente han demostrado utilidad son las proteínas de fase aguda, los marcadores de inflamación, obviamente. Y entonces se ha visto que diferentes marcadores de fase de inflamación, como el amiloide serológico, la ceruloplasmina o la aptoglobina o la proteína C reactiva, entre otros, se elevan en gatos que son seropositivos a dirofilariosis o especialmente en aquellos gatos que tienen sintomatología compatible con dirofilariosis felina. Muy bien, pues hasta aquí he llegado. Muchas gracias y gracias por invitarme, y bueno, espero haber entrado en tiempo. Perfectamente. Muy bien. Perfectamente. Pues muchísimas gracias, Elena, por la charla. Yo creo que podemos dejar las preguntas para el final del webinar, y así respondemos, hacemos respuestas generales. Yo creo que va a ser lo mejor. Y, y para terminar la tercera ponencia, hablamos ahora con el doctor Iván Rodríguez Escolar.
con la charla Aproximación en el modelaje de nicho ecológico, hábitat idóneo, generación de mapas de riesgo y su utilidad en el control de enfermedades parasitarias de transmisión vectorial. Así que cuando quieras, Iván, tienes la palabra. Muchas gracias, Rodrigo, primero de todo por invitarme a dar el seminario. Y como bien ha dicho, pues voy a hablar sobre el modelaje del nicho ecológico aplicado a enfermedades vectoriales, principalmente a la dirofilariasis. Primero voy a explicar un poco la teoría acerca de los sistemas de información geográfica, o también conocidos como SI. Un sistema de información es un conjunto de datos que están gestionados por sistemas informáticos. Y si la finalidad específica de un sistema de información es obtener datos relacionados con el espacio físico, entonces ya hablamos de un sistema de información geográfica. El uso de estos sistemas nos facilita la visualización de los datos obtenidos en forma de un mapa, y además nos permite separar la información en diferentes capas temáticas e independientes, lo que nos va a facilitar bastante el trabajo. Como podéis ver en la imagen, pues hay capas de información de todo tipo. En este caso hay calles, edificios o vegetación, y se pueden unir o separar dependiendo el trabajo que estemos realizando. Aquí he puesto como ejemplo 4 variables que son comúnmente utilizadas en los sistemas de información geográfica. En color rojo, amarillo y azul podéis ver la temperatura media anual. En color negro, blanco y en su escala de grises, la huella humana, que es la presión que ejerce el ser humano sobre el ecosistema. En color verde, los cultivos de regadío, y luego una imagen en la que se expresa la orografía de la península ibérica y las Islas Baleares. Como ya todos sabemos, el calentamiento global de tipo antropogénico está alterando los ecosistemas tanto terrestres como acuáticos de toda Europa. Y una de las consecuencias de esto es el aumento del riesgo de transmisión de enfermedades transmitidas por vectores, que no solo afectan a la población humana, sino también al animal. Por tanto, una de las medidas para controlar estas enfermedades es la predicción de la capacidad de propagación del vector gracias a los sistemas de información geográfica. Una de estas herramientas para determinar la distribución de las especies son los modelos de nicho ecológico. Estos son herramientas ecoinformáticas que van a asignar valores de idoneidad de hábitat en el espacio ambiental de distribución de una especie. Y esto se hace a partir de la correlación entre la presencia de la especie modelizada y las variables ambientales a las que responde. Como podemos ver en la imagen, tenemos en el espacio geográfico una serie de variables y de puntos de presencia, que es la información geográfica, los cuales se van a introducir en el espacio medioambiental a partir de un algoritmo que nos va a permitir calcular el modelo de nicho ecológico. Pero luego, para volverlo a visualizar, tenemos que transportarlo de nuevo al espacio geográfico y representar ese modelo de nicho ecológico como un mapa de idoneidad de hábitat para la especie. Respecto a su aplicación de los modelos de nicho ecológico en enfermedades transmitidas por vectores y otras parasitosis, existen cada vez más estudios al respecto a lo largo de todo el mundo, ya que su dimensión geoespacial nos va a permitir establecer correlaciones entre la aparición de esta enfermedad con las variables bióticas, y así poder adelantarnos a estas enfermedades y tomar medidas de prevención y de control. Aquí en la imagen podéis ver un modelo de nicho ecológico de idoneidad de hábitat de un vector, en este caso Aedes aegypti. También existen estudios, como por ejemplo este, en el que se calcula la idoneidad de hábitat de la leishmaniosis cutánea en Irán, en la que no solo calculan la idoneidad de hábitat de esta enfermedad en el presente, sino que también realizan proyecciones futuras bajo escenarios de cambio climático. Otros ejemplos de estudios muy similares, pero con el riesgo de transmisión de la malaria, o modelos de idoneidad de hábitat de Echinococcus en algunas provincias de China. El último ejemplo son los modelos de nicho ecológico que se han realizado de Strongyloides estercolaris y de otros ancylostomas a lo largo de todo el mundo. Algo en común que tienen estos trabajos es que se han realizado sin tener en cuenta hospedadores intermediarios o vectores, sino que los puntos de presencia eran registros de personas infectadas por cada una de las enfermedades.
A partir de aquí voy a explicar cómo se realiza un mapa de riesgo a partir de los modelos de nicho ecológico con el ejemplo de la dirofilariosis en la península ibérica y las Islas Baleares. Entonces, lo primero de todo, para realizar un modelo de nicho, necesitamos puntos de presencia de la especie que queremos modelar. En nuestro caso, obtuvimos los puntos de Culex pipiens, que es el que está demostrado como transmisor de la dirofilariosis en la península ibérica y que también es el más abundante en este territorio. Además, también geolocalizamos puntos de perros infectados por Dirofilaria mitis, pero que no los utilizamos para hacer el modelo de nicho ecológico, sino para la validación de un mapa de riesgo posterior. Una vez que tenemos los puntos, tenemos que descargar y seleccionar variables bioclimáticas y medioambientales. En el caso de las variables bioclimáticas son 19 y están relacionadas con la temperatura y las precipitaciones. Como no podemos incluir todas en un modelo, vamos a seleccionar las más idóneas mediante una prueba de multicolinealidad en R. Para ello eliminamos aquellas variables que están correlacionadas entre sí. Aquellas que tienen un coeficiente de correlación igual o mayor de 0,8 son eliminadas. Y en este caso nos quedamos con temperatura media anual, isotermalidad, estacionalidad de temperatura, la temperatura media del trimestre más húmedo, del más seco, precipitación anual y estacionalidad de precipitaciones. Respecto a las variables ambientales, las que utilizamos son la huella humana, que como he dicho anteriormente es la presión que ejerce el ser humano sobre el ecosistema. Se descargan de la página web del SEDAC, cultivos de regadío, ríos y masas de agua del proyecto europeo Corine Land Cover y densidad de arbustos y herbáceas de la página web EarthMB. Una vez que ya tenemos todas las variables descargadas, tenemos que procesarlas. Nosotros lo procesamos con un software que se llama ArcMap versión 10.8. Sin embargo, se puede realizar con cualquier otro, como por ejemplo QGIS, que es de libre acceso. ¿Para qué tenemos que procesar todas las variables bioclimáticas? Pues para que todas tengan una misma resolución. Nuestras variables llegan a una resolución de 1 kilómetro cuadrado. Luego tienes que recortar las variables, en este caso Península Ibérica y Islas Baleares, y luego tienen que estar todas a una misma coordenada, porque todas las variables tienen que ser idénticas antes de realizar el modelo de nicho ecológico. Luego, una vez que ya tenemos todas las variables y los puntos de presencia, tenemos que generar el modelo de nicho ecológico a partir de un algoritmo. En nuestro caso utilizamos Maxent, que es un algoritmo de máxima entropía, que es el más famoso y también el más utilizado dentro del mundo de los modelos de nicho ecológico. Maxent lo que hace es calcular la idoneidad de hábitat de las especies en función de sus requisitos medioambientales. Como vemos en la interfaz es bastante sencilla. En un recuadro se introducen los puntos de presencia, en otro las variables y luego tenemos una serie de cuadrículas y de ajustes con las que podemos jugar con diferentes combinaciones de parámetros. Sin embargo, nosotros no utilizamos Maxent de forma directa, sino que utilizamos el paquete QEM-DR, que es un paquete diseñado por Marlon Cobos, que se dedica a los modelos de nicho ecológico, y lo que hace QEM es seleccionar los mejores modelos de Maxent dentro de una serie de candidatos con distintas combinaciones de parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Que QEM lo que hace es automatizar Maxent y a partir de nuestros datos va a generar todos los modelos de nicho ecológico posibles y va a seleccionar con todas las combinaciones de parámetros que se pueden utilizar y va a seleccionar el mejor utilizando como criterios de selección la significancia, la tasa de omisión y una complejidad adecuada, ya que cuanto más simple sea un modelo, mucho más robusto. Este es el resultado del modelo de nicho ecológico de Culex pipiens en la península ibérica y las Islas Baleares. Y como podemos ver en la tabla, las variables que presentaron un mayor porcentaje de contribución en la distribución del vector fueron la huella humana con un 56,7% y la bio8, que es la temperatura media en el cuatrimestre más húmedo. Una vez que ya hemos calculado el modelo de nicho ecológico del vector, lo que tenemos es que investigar sobre la biología del parásito dentro del vector. Entonces, nosotros lo que hacemos en este caso es calcular el número de generaciones de Dirofilaria en función de la temperatura. Para ello utilizamos la metodología descrita por Jenke y colaboradores en 2005 y 2009, en la que se dice que para que se produzca
una generación de Dirofilaria, se necesitan 130 GDDs o Growing Degree Days para que las larvas alcancen la infectividad, y todo ello en una esperanza de vida máxima de 30 días para el mosquito vector. ¿Pero qué es un GDD? Un GDD se obtiene a partir de la resta entre la temperatura media diaria y los 14 grados centígrados, que es la temperatura mínima en la que se produce el desarrollo de las larvas en los vectores. Para ello utilizamos esta metodología, lo adaptamos a un script propio de R que nos permite calcular el número de generaciones por kilómetro cuadrado en el territorio que nosotros queramos, en este caso de la península ibérica, y obtenemos este mapa. Una vez que ya tenemos el modelo de nicho ecológico del vector y tenemos calculado el mapa de las generaciones de Dirofilaria, lo que vamos a hacer es ponderar, es decir, multiplicar ambas capas, obteniendo finalmente ya el mapa de riesgo de infección de la dirofilariosis en la península ibérica y las Islas Baleares. Sin embargo, antes de dar por finalizado, tenemos que realizar una validación exhaustiva para ver que se corresponda con la realidad. Entonces, nosotros realizamos dos tipos de validaciones: un cálculo de regresión, donde obtuvimos una correlación positiva y significativa entre la prevalencia y el riesgo medio de infección por provincia, y luego geolocalizamos los puntos de perros infectados por Dirofilaria immitis, los superponemos con el mapa, extraemos los valores de riesgo y obtuvimos que el 53,3% de perros positivos se encontraron en zonas de alto, muy alto riesgo, el 37,7% en zonas de riesgo medio y el 9% en zonas de riesgo bajo. Los modelos de nicho ecológico no solo nos permiten realizar modelos de idoneidad de hábitat en la actualidad, sino también proyecciones a futuro bajo escenarios de cambio climático. En nuestro caso, no podemos proyectar el mapa de riesgo en sí, ya que desconocemos las temperaturas medias diarias del futuro. Pero lo que sí que podemos proyectar es el modelo de idoneidad de hábitat de Culex pipiens. Y lo proyectamos a 2040, a 2060 y a 2080. Una vez proyectado, lo que realizamos es un análisis de cambio de rango, que consiste en calcular el porcentaje de territorio en el que va a aumentar la idoneidad de hábitat de la especie, es decir, de Culex pipiens, en comparación con el mapa del presente. Y obtuvimos que en 2040 la idoneidad de hábitat de Culex pipiens iba a aumentar en un 22,87%, en 2060 del 44,53% y en 2080 del 49,98%. Por tanto, podemos suponer que en el futuro aumentará la idoneidad de hábitat del vector y, por lo tanto, del riesgo de la dirofilariosis y de otras enfermedades transmitidas por Culex pipiens. Aquí tenéis el ejemplo de otros mapas de riesgo de dirofilariosis, en este caso de las Islas Canarias, que es una zona hiperendémica, y en este mapa obtuvimos que el 77% de los perros se encontraban en zonas de riesgo alto, el 18% en zonas de riesgo medio y el 5% en zonas de riesgo bajo. Aquí tenemos otro ejemplo del mapa de riesgo de la dirofilariosis en Grecia. Este es un mapa que tiene una particularidad, puesto que cuando publicamos este mapa junto con nuestros colaboradores de allí de Grecia, los estudios epidemiológicos que se habían realizado hasta el momento decían que las mayores prevalencias de la enfermedad se encontraban en el norte de este país. Sin embargo, otras zonas que en nuestro mapa salían como alto riesgo, como por ejemplo Atenas, las Islas Cícladas o Creta, no existía la enfermedad o las prevalencias eran muy bajas, como en el caso de Creta. Sin embargo, a partir de la publicación de este mapa, nuestros colaboradores fueron a algunas de estas zonas y no solo encontraron dirofilariosis, donde antes no había, sino que en unas prevalencias para nada despreciables. Y aquí tenemos el mapa de riesgo de la dirofilariosis en Italia, que en este caso tiene la particularidad de que no se ha realizado a partir de un modelo de nicho ecológico de Culex pipiens, sino de Aedes albopictus, y está validado con datos de gatos infectados por Dirofilaria immitis. Este es un ejemplo de que no solo se tiene que utilizar un vector, sino se pueden utilizar otros dependiendo las características del país.
También uno de nuestros últimos trabajos es el mapa de riesgo de la dirofilariasis en Europa, que en este caso utilizamos dos vectores, tanto Culex pipiens como Aedes albopictus, para generar un mapa de riesgo. Además, mejoramos el cálculo de las generaciones y pudimos calcularlas mes a mes, obteniendo diferentes mapas de riesgo durante los diferentes meses del año. Como podemos ver, en enero el riesgo es prácticamente muy bajo en toda Europa y va a ir aumentando en abril, en julio, alcanzándose sus máximos pues en julio y agosto, que es verano. Y también, por último, presentaros un mapa de riesgo de la dirofilariasis en Estados Unidos, que es de nuestros últimos trabajos. En este caso está realizado a partir de los modelos de nicho ecológico de Aedes vexans y de Aedes albopictus, y está dando bastantes buenos resultados estadísticamente, y comparándole con el último mapa de la Sociedad Española de... Alguien está compartiendo. No sé quién está compartiendo la pantalla por mí. Pues quítasela, no sé, pero ¿me estás escuchando, Iván? Sí, sí. ¿No? Esto tendrá la opción de compartir. Sí. Bueno, ya está. Eso, que está dando bastantes buenos resultados, comparándole con el mapa que se publicó en 2022 por la Sociedad Americana del Gusano del Corazón. Coincide bastante bien con nuestro mapa. Como conclusiones, destacar que la metodología de los modelos de nicho ecológico se adapta bien a los objetivos de estudio de las enfermedades zoonóticas transmitidas por vectores, proporciona resultados objetivos de alto valor predictivo sobre la presencia y riesgo de expansión. La posibilidad de realizar proyecciones a tiempo futuro nos permite predecir la evolución de estas enfermedades bajo escenarios de cambio climático, y que los modelos de nicho ecológico nos permiten anticiparnos a estas enfermedades y desarrollar medidas de gestión eficaces para controlarlas, siempre teniendo en cuenta las especificidades de cada territorio. Y muchas gracias y espero que os haya gustado. Bueno, pues muchas gracias, Iván, por la presentación. Eh, antes de comenzar el turno de preguntas, os voy a poner en el chat un enlace para que os podáis descargar, que es el que me ha enviado José, el que podéis descargaros el diploma para aquellos asistentes que hayan estado aquí, que hemos superado en algunos picos los 93 los 93 asistentes, con lo cual está muy bien. Ahora hay unos 60 y 67. Y bueno, pues sería ahora mismo el turno de preguntas. No sé si antes de leer alguna pregunta que han puesto en el chat, pudiera alguien ofrecer alguna pregunta relacionada con el tema que nos trata hoy el webinario. Y por favor, cuando se conecte alguien y quiera hacer la pregunta, pues sería muy bueno que encendieseis la cámara para veros. Y como no veo si alguien levanta la mano o no, pues perfectamente pudierais directamente hacerle alguna pregunta directa, porque no veo Venga, si pues hay... hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas. Hola, soy Miguel Ángel Miranda, de la Universidad de Baleares, en Tomolo. Le voy a hacer una pregunta a Iván. Sobre el mapa que has mostrado de Estados Unidos, me ha llamado la atención que no lo habéis hecho con Culex, ¿no? No, está Y hecho con Aedes. pues quería saber un poco por qué. Pues porque en cada territorio hay distintas distribuciones de los vectores. Entonces elegimos en el caso Aedes vexans y Aedes albopictus porque eran de los principales, los que estaban demostrados como principales transmisores de Dirofilaria en Estados Unidos eran Aedes vexans y Aedes albopictus, y también de los que estaban más distribuidos Vale, porque yo no en todo el conozco país. muy bien el caso americano, pero en España sí que lo habéis hecho con Culex, ¿no? Sí.
Y entonces, ¿qué? Digo, no desconozco del tema en Estados Unidos, pero ¿qué pasa? ¿Que los QLEX de Estados Unidos no transmiten o qué? Hay estudios en los que dicen que sí que son transmisores de dirofilariosis en Estados Unidos, pero el género Aedes destaca por su abundancia y que también se ha encontrado más Aedes infectados por dirofilariosis. Ahí es mejor transmisor que aquí. No lo sé si alguien quiere. Eso parece, según los Ah, estudios. vale. También está más Fundamentalmente, distribuido, parece ser. Fundamentalmente, Miguel Ángel se basa en la distribución o la presencialidad del vector lo más distribuido que esté por un país determinado o una zona en concreto. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Cules pipiens, aunque parece que, o tenemos la idea de que es un vector que está más que extendido y que transmite la enfermedad en cualquier parte del mundo, eso está demostrado. Pero en concreto, cuando fuimos a buscar datos de Cules pipiens distribuidos en Estados Unidos, no estaba tan bien repartido el vector. Principalmente estaba en la zona del sur, pero no había, y poco abundante. Y sin embargo, en la zona norte, en la zona este y oeste no había absolutamente, había muy poco, no voy a decir nada, no, había muy poquito. Entonces, los vectores buscamos un poco de representatividad de todo el país para intentar buscar un mapa general de riesgo, porque si lo hacemos con un solo vector, en este caso podríamos tener un poco de sesgo. Nos pasó lo mismo cuando vimos que había poca representatividad de Cules pipiens y fuimos a buscar otros vectores, que en concreto en Estados Unidos, Aedes, el género Aedes es uno de los más importantes. Por ejemplo, Apophytus estaba principalmente distribuido en el norte, perdón, en el sur, y la otra especie estaba principalmente distribuida en el norte. Entonces, para hacer un mapa general de todos ellos eh, y que, y que tenga en cuenta la distribución o el riesgo de infección en el caso de hidrofilaria, tuvimos que ir en este caso a dos especies en concreto para que estuviesen repartidos por todo el estado, o bueno, en todo el país. Vale. Muy bien. Gracias, Rodrigo, y gracias, Iván. Muy interesante. Nada. Estos modelos, cuanto más geolocalización de mosquitos, mejor es el resultado del mapa de riesgo. Cuanto más representatividad haya por todo el territorio que se quiere estudiar, mejor mapa se puede obtener, porque si no el mapa empieza a tener sesgos, que los Sí, tiene ya lo que de pasa por es sí. que eso está muy bien a nivel de distribución, pero después a nivel de competencia vectorial, a lo mejor tienes una especie que no es tan abundante, pero mejor, es más competente y entonces ahí te puede dar la explosión, ¿no? Y Claro, claro, correcto, correcto, sí, sí, sí. O sea, estos mapas van más al momento del sitio en el que el vector puede infectar. sí, Evidentemente, si hay mucha abundancia o hay otras especies competentes, pues el riesgo todavía si es mayor, a lo mejor es todavía muchísimo más mayor. O sea, muchísimo mayor. Estos mapas luego además los hemos validado con estudios de prevalencia. En el caso de Estados Unidos no hay estudios de prevalencia a nivel nacional, sino hay estudios de incidencia de casos anuales. Entonces, con el número de casos anuales sí que vemos que donde vamos, donde el mapa nuestro nos indica que hay un mayor riesgo y donde se encuentran el mayor número de casos infectados anualmente, que suele suceder hacia el sur de Estados Unidos, pegando al Golfo de México, toda la zona cercana a Nueva Orleans y alguna más central. Es donde está el mayor foco de infección y donde la enfermedad en sí es la más importante a nivel de pequeños animales. vale. No, porque después podríamos seguir hablando en el caso de España, lo que sería Claro. Culex pipiens versus Albopictus, porque no comparten en principio, o deberían a lo mejor salir diferencias, ¿no? Entre zonas más urbanas, zonas más rurales, pero bueno, demos paso a otras preguntas, porque si no podemos estar aquí. No, no, son preguntas muy, muy interesantes. Es verdad que el vector, el primer mapa que hicimos fue basándonos en la especie de Culex pipiens en la península ibérica, pero es verdad que hay otras especies importantes y el sesgo más importante en este sentido es que buscamos un vector que esté lo más repartido para buscar las condiciones idóneas del vector. Partimos también de la base de que, bueno, pues cuando tengamos una visión global de también lo que pasa con el mosquito tigre, pudiéramos hacer otro modelo con ese vector y ver exactamente lo que pasa, comparando con el de Cules pipiens. Lo para que con Aedes albopictus, aunque hay sospechas, por ejemplo, Castilla y León, de que ya puede estar Ávila, Salamanca, Valladolid, parece que hay alguna sospecha de que se han visto los adultos, pero todavía no se han encontrado larvas y pupas. Bueno, pues cuando tengamos un mapa real de la presencia del vector, pues se podrán empezar a hacer mapas
minimizando estos sesgos. Bueno, ahí con Mosquito Alert, que sabéis que produce los mapas a partir de ciencia ciudadana, Ujú. bueno, los mapas del ministerio a partir de la vigilancia entomológica, bueno, pues por ahí a lo mejor se puede ir sacando más información, ¿no? A mí, por ejemplo, a mí me sorprende lo del el mosquito tigre, porque la Junta de Castilla y León lleva ya poniendo trampas bastante tiempo. Y lo que me cuentan es que no han encontrado todavía el tigre en Castilla y León, en ninguna de las 9 provincias. Y eso, no sé, me sorprende. Yo en Salamanca no lo he encontrado, pero es verdad que yo pongo las trampas, os las está poniendo el año pasado y el anterior cerca de la capital. Entonces, bueno, pero no sé, me sorprende. No sé, porque ya está muy extendido, ya es una cosa que Bueno, sí, yo creo que será de cuestión de tiempo. si vemos lo que está pasando en Francia, por ejemplo, que cada vez está colonizando más hacia zonas más septentrionales, pues a ver, no hay por qué pensar que no se vaya adaptando también en España, pero bueno, no es cuestión de poco tiempo, lleva Sí, sí, sí. años. Bueno, pues muchas gracias. Dejo paso a más preguntas si hay. Gracias a ti. Gracias. En el chat igual veo que hay... Sí, estoy viendo aquí que Gerardo Domínguez dice para el doctor Montoya que no está, pero se lo haremos llegar. ¿Qué nos pudiera hacer sospechar aspecto, tamaño, crecimiento, síntomas, ausencia de signos inflamatorios o no, de que un nódulo subcutáneo en cualquier localización en animales o en personas pudiera ser Dirofilia repens frente a otra especie que sea intrascendente? Yo el conocimiento que tengo en este sentido es que los gusanos, si no se encapsulan, se mueven. Entonces, imaginaros que uno puede tener o quistes sebáceos que son localizados, encapsulados en muchos de los casos, pero cuando tienes un gusano que se está moviendo, pues ves el nódulo que se mueve. En el caso de los animales y también principalmente de las personas. Entonces, hasta que no estirpas el nódulo, hasta que no estirpas el quiste y ves lo que hay, realmente no puedes saber si es intrascendente o no. Lógicamente, bueno, las personas que, por ejemplo, tienden a aparecer quistes sebáceos a nivel subcutáneo, no tendrá uno, tendrá varios y, bueno, pues hay que hacer un seguimiento sobre los mismos. Ahora, si ese nódulo empieza a cambiar de forma, a enrojecerse, incluso a veces a doler, pues entonces eso ya nos da una pista de por dónde tiene que ir. Pero no, la progresión es corta en el tiempo, no tarda un año en enrojecerse el nódulo ni empezar a doler, sino que rápidamente ese nódulo empieza a tener una sintomatología parcial en pocas semanas, desde que el adulto llega al tejido subcutáneo. Y en el caso también que dice, también para el doctor Montoya, Carmen Cuellar. Carmen está por ahí. ¿Qué técnica ha utilizado para detectar las IgE específicas frente a Toxocara? Pues en este caso, lo que yo sé es que se ha utilizado un kit comercial. Ahora no recuerdo la casa, Carmen, pero se ha Ujú. utilizado un kit comercial de detección de anticuerpos, IgEs específicos de Toxocara. Hasta lo que yo sé es el kit, pero tendría que recordar la marca, que es el que utilizan en el Hospital Clínico de Salamanca para detectar en algunos casos de infecciones con Toxocara que a priori no dan la cara, no se saben de lo que es, y cuando tienen pacientes con eosinofilia elevada, le hacen este test para un poco descartar o ver por dónde tirar en ese sentido. Pero la marca ahora mismo no me acuerdo cuál era. Pero Ya te es que me ha puedo... llamado la atención, como no lo he encontrado en ninguna publicación en la que se han publicado esos datos de Dirofilaria, y me llama la atención porque es IgE, o sea, lo que habéis dicho es que no se detectó IgE y quería preguntar si se había detectado IgG, o sea, que a lo mejor son positivos a IgE, pero quería saber si también eran negativos, perdón, a IgG, porque me llama la atención por los estudios que hicimos hace más de 30 años en Canarias, que había una prevalencia de toxocara muy elevada. Entonces, lo que no sé es si por alguna causa especial también se ha visto que se haya disminuido la prevalencia en perros, ¿no? Y que se haya provocado un descenso tan drástico Ujú. a no encontrar nada. Me ha llamado la atención, a lo mejor, digo, a Sí, lo sí. mejor Elena también sabía el dato, ¿no?
o el kit, porque yo creo que el kit ese que dices que se utiliza no es de IgE, ¿no? Yo creo que el kit ese comercial es de IgG, creo, ¿eh? No estoy segura. Pero bueno, que como no estaba él aquí ahora, digo, bueno, pues ya nos enteraremos. Vale, se lo pregunto y te digo, es que ahora mismo no lo tengo en mente, pero pudiera tenerlo. Estoy aquí buscando los datos y... pero tardaría un poco y a lo mejor aburro al personal. Ya es, sí, por eso lo Eh, había escrito en el chat, porque digo, como es algo que no está el que lo tiene que contestar, digo, pues si no nos vamos a enrollar hablando sobre cosas que, claro, no conocemos el dato exacto. Vale, muchas gracias. nada. Por si alguien quisiera mandar alguna pregunta más, mientras me da mi paso para buscar ese dato que me estaba preguntando Carmen. El, el test de Toxocaracanis, el test ELISA detecta IgGs y en el laboratorio se han detectado IgGs anti-Deriofilarimitis y anti-Wolbachia e IgEs anti-Deriofilarimitis. Pero el test detecta de Toxocaracanis IgGs en concreto. Y el test de Toxocaracanis que detecta IgGs solo en un paciente. En el resto en los pacientes identificados ninguno tenía IgEs ni IgGs específicas contra Dirofilaria mitis y solo en un paciente se encontraron IgEs elevadas contra Dirofilaria mitis, aunque tenía IgGs negativas contra Dirofilaria mitis. Entonces esto es un poco lo que tenemos que dilucidar y investigar y saber por qué puede ocurrir eso. Pero el resto de los pacientes son con IgGs positivas a toxocaracanes, pero negativas a Dirofilaria. Pero el test te lo mandaré. El test te mandaré qué test es, que no lo tengo en la cabeza, pero te lo mandaré. Vale, vale, muchas gracias. A ti. Eh, La mía es para Elena. Soy Marta, perdón. Hola Marta, muy buenas, adelante. Em, Cuando lo estás buscando en gatos, los marcadores que pusiste en tu última diapositiva, me gustaría preguntarte cuál es el que crees tú que es el más óptimo, ¿no? Porque si realmente para diagnosticarlo sí habría que hacer un examen radiológico del gato, pero también me gustaría ver si a través de la analítica, ¿cuál consideras tú que es el parámetro que deberíamos buscar? Para filaria, pues mira, la celuloplasmina, el amiloide, tanto el amiloide como la celuloplasmina, la verdad es que todos salieron bastante bien, pero yo creo que el amiloide A fueron los que más salieron, los que más, perdón, los que más relevantes salieron. El amiloide A y la celuloplasmina, quizás, sí, pienso que sí. Sí, es que pero sí, sí, sí. El amiloide A y la ciruloplasmina son los más relevantes. También la proteína C reactiva también es interesante. Vale, Ahí todavía muchas estamos gracias. avanzando en el estudio de los marcadores. Ya sabes que los gatos siempre van un poquito por detrás de los perros, siempre van un poquito al retranca. Y estamos estudiando diversos marcadores, todos de inflamación, porque está claro que la vía en los marcadores felinos va por ahí, va todo por el tema de la inflamación. Entonces, en principio, cualquier cosa que marque inflamación va a servir en el tema de los felinos más que cualquier otro tipo de biomarcador. Siempre piensa en el tema inflamatorio. Y luego ya por ahí, pues bueno, en principio seguir investigando. En principio solo hay un estudio publicado en felino, no hay más que un estudio publicado, entonces bueno, todavía es poquito. Pero sí, sí, el amiloide A serológico y la celuloplasmina son buenos. Son buenos marcadores junto con la proteína C reactiva, son buenos marcadores para empezar.